Buenas tardes, queridos amigos de FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Hoy nuevamente con ustedes en este jueves 26 de junio, acompañándolos en este programa, Compartiendo Vida. Y es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar, que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. El programa que preparé para hoy es que quería reflexionar un poco sobre el vivir con sencillez, a poder conectarnos con la naturaleza, aceptar el cambio, a encontrar la belleza en la imperfección, y todo eso desde una perspectiva de nuestra paz interior, la sabiduría del momento presente y del crecimiento personal y espiritual. Vivir con sencillez, la suave alquimia de lo sencillo. Y vivir con sencillez, mi amigo, mi amiga, no es hacer menos, sino ser más. Creo que es una llamada a despejar el sendero interior de aquello que nos distrae, para poder escuchar esa voz apacible que late en cada latido de nuestro corazón. Y cuando aligeramos el equipaje, lo aligeramos de cosas, de creencias, de expectativas ajenas, sabemos que viajamos más ligeros y también más plenos, porque la simpleza se vuelve a la puerta de entrada y en una forma distinta de riqueza. Es cuando sentimos la gratitud por lo que ya es. Profundizar la experiencia de conectarnos con la naturaleza. Sabemos que el árbol no se apresura a florecer, el río no se lamenta por la piedra que hay en el cauce. Ellos existen, sencillamente un presente que no podemos dejar de ver. Y por ahí caminar descalzos sobre la tierra húmeda, oler la lluvia o el pasto mojado, mirar con calma los ciclos del sol y la luna. Esto nos recuerda silenciosamente de que la vida no pide adornos para ser sagrada. Y en este mundo de tantas corridas, de tantas noticias, o de tanta búsqueda de noticias, perdemos a lo mejor estos recordatorios, ¿no? Porque cuando nos abrimos la frontera entre lo natural y lo humano, recordamos que somos parte del mismo pulso universal, del mismo pulso cósmico. Y aceptar el cambio es la elección constante que la naturaleza nos ofrece. Todo lo vivo se transforma. Hablábamos de la semilla, esa semilla que muere para hacer brote, esa hoja que se cae para nutrir el suelo, nuestro propio cuerpo, que se renueva. Cada cambio, incluso el que nos duele, trae siempre una semilla de renovación. Si sabemos verlo, si sabemos tomarlo con nuestra mente y con nuestro corazón abierto. Y en ese fluir hablábamos también de la belleza de la imperfección.
¿Se acuerdan que alguna vez habíamos hablado de esa vasija quebrada que fue reparada con kintsugi japonés? Siempre va a ser más valiosa porque sus cicatrices relatan una historia. Y así también en nosotros. Las grietas del corazón permite que la luz entre y salga. La búsqueda de la perfección en los planes, en nuestro cuerpo, suele nacer del miedo. Y aquello que está inacabado nace de la ternura y el respeto por la experiencia humana. Y todo esto nos lleva a la paz interior, ese estado donde los pensamientos dejan de ser tormenta para volverse una brisa muy suave. Y esa paz interior se puede contemplar cuando hacemos una respiración especial, cuando recitamos una oración. En la quietud del instante, esa paz interior se hace evidente por una sabiduría que no necesita palabras, porque está la certeza de que estamos, de que somos, y ahí se convierte esa paz interior en un suelo fértil para nuestro crecimiento personal y espiritual. Y esto no es crecer hacia arriba acumulando títulos o logros, sino crecer hacia adentro y sobre todo crecer hacia otros, servir, comprender, como el bambú que se inclina con el viento pero no se quiebra. Por eso nuestro desarrollo tiene que tener la elasticidad de la humildad y la fortaleza de la autenticidad. Vivir con sencillez, amigos, abrazar la naturaleza, aceptar el devenir constante, es un acto de amor. Amor por la vida tal como es y por nosotros mismos, como parte inseparable de ese misterio. Desde ahí cada momento se vuelve maestro y cada latido un canto silencioso de gratitud. Pero ¿cómo llevarlo en este tiempo, no? Llevar esta forma de vivir sencilla, presente, conectada. En este tiempo donde la prisa, el consumo, la sobreinformación va dominando nuestro tiempo. Por eso, llevar esta forma de vivir no es fácil, pero es más necesario que nunca. Por eso debemos cultivar pequeñas prácticas, simplificar las cosas para despejar lo esencial, revisar nuestras rutinas, disminuir el consumo innecesario, menos cosas, más tiempo, reconectarnos, como decía antes, con la naturaleza, incluso en la ciudad, incluso en lo urbano, caminar, tocar una planta, cultivar algo, aunque sea en una maceta, porque eso nos va a permitir conectarnos con el cuidado, con la paciencia, aceptar el cambio como parte de nuestra vida y soltar esas expectativas rígidas que tenemos y abrazar la imperfección. Permitirnos no saber, no hacer todo bien, no tener siempre respuestas, porque eso es parte del proceso. Volver al presente como un refugio. Si pudiéramos respirar conscientemente unos minutos al día, cerrar los ojos, sentir el cuerpo y desconectarnos, apagar el celular durante un rato para disminuir la ansiedad y recuperar el centro.
Y esto que tiene mucha importancia es cultivar la espiritualidad como un camino de crecimiento, en la oración, en la lectura contemplativa, en el silencio del sagrario. Hay que darle espacio. Busquemos profundidad y no solo distracción, porque en este tiempo de ruido, amigo o amiga, ser sencillo es un acto revolucionario. En este tiempo de velocidad, ser lento es un acto de sabiduría. Y en este tiempo de apariencia, ser auténtico es un acto de coraje. No se trata de irse al monte ni renunciar a la vida moderna que tenemos. Solamente se trata de vivir con conciencia, elegir con el alma despierta y hacernos espacio para lo que realmente nos va nutriendo. Pero hoy aparece, como en todas las cosas, como el ego, también aparece la codicia. Esa codicia no solo de riqueza, sino también de poder. Incluso el más pequeño, porque es una tendencia interna muy arraigada en el ser humano. Ese deseo de tener más, de controlar más, de destacar más. Tal vez es una fuerza que se disfraza de ambición, de necesidad, de derecho. Pero siempre esa codicia va carcomiendo la paz interior, va distorsionando nuestras relaciones. Y muchas veces la codicia nace del miedo a no tener suficiente, a no ser suficiente, a no ser visto o valorado. Podemos practicar la gratitud como un antídoto. La codicia, amigo o amiga, dice quiero más. Y la gratitud dice ya tengo y es suficiente. Y observar esas formas de poder, ¿no? Porque no solo se da en los grandes líderes o empresarios, también aparece, y pensá un poquito, cuando queremos que los demás piensen como nosotros. Cuando imponemos nuestra opinión en una charla o estamos dando algún taller, cuando manipulamos desde el silencio o el juicio, o cuando buscamos reconocimiento constantemente, ahí es la codicia, que no solo se da en los grandes líderes, y preguntarnos en cada lugar que estoy, que soy como líder, si esto no me pasa, en la parroquia, en la comunidad. Ver esto con honestidad, verlo porque solo lo que se ve se puede transformar. El poder puede volverse ese medio para controlar, pero también puede ser una herramienta para servir al otro, porque el verdadero poder, amigo o amiga, el del corazón presente, no domina, ese verdadero poder inspira. Y aceptar la humildad como forma de libertad, que no es rebajarse, es saberse parte del todo. Y acá viene lo que decíamos hace un rato, ¿no? De pararnos, de respirar, preguntarnos, ¿esto viene del miedo o del amor? Por eso debemos luchar contra la codicia, que no es reprimirla, sino despertar una conciencia más profunda en cada uno de nosotros. Y no es negarla, sino ir transformándola en generosidad, en gratitud y humildad. Lao Tse decía, aquel que sabe contentarse con lo que tiene siempre será rico. Y darnos cuenta de que existe el otro. Darnos cuenta. Y no se trata de solo ver a personas, de conocer nombres, sino de reconocer la interioridad del otro, que además es tan real y tan valiosa como la nuestra. Pero eso nos implica un trabajo que es el de salir del centro
de nosotros mismos y abrir espacio para la dignidad y la fragilidad del que está al lado nuestro. ¿Qué significa darse cuenta de que existe el otro? Y muchas cosas. Significa comprender que cada persona que se cruza en nuestro camino siente, sueña, teme, sufre y espera. Lleva una historia que no conocemos y también está buscando sentido, amor y pertenencia. Porque el otro no es un decorado de mi vida, ni es un medio para mis fines, ni tampoco es una amenaza. El otro es alguien con un mundo interior tan complejo como el mío, o más complejo que el mío. Vivimos en un tiempo donde prima el individualismo, se glorifica el yo, mi éxito, mi verdad, mi bienestar. Las redes nos hacen ver personas como contenidos o opiniones. Y el dolor ajeno, si no nos toca directo, se vuelve solamente un ruido de fondo. Y en todo este contexto, reconocer al otro se vuelve un acto de resistencia amorosa. Por eso debemos tener una presencia real en los vínculos. Cuando alguien te esté hablando, escucha con el cuerpo entero y no prepares una respuesta rápida, sino miralo, sentilo. Porque de esa forma le estamos diciendo te reconozco. Antes de juzgar, antes de preguntarnos qué habrá detrás de su actitud, a veces el solo gesto de imaginar ya nos humaniza. Y tratar al otro como un fin en sí mismo, no como un obstáculo, ni una utilidad, ni un número. Porque el otro deja de ser algo y se vuelve alguien. Por eso debemos reconocer al otro en los más invisibles, en el que barre la calle, el que pide una limosna, el que está durmiendo en la calle, la mujer que espera sola en el hospital, el anciano que es olvidado. Y darnos cuenta de que existen es un acto de justicia. Porque así ampliamos la mirada más allá de nosotros. No solo del otro que me cae bien, no solo aquel que piensa parecido o que me resulta cercano, también el que disiente, el que me incomoda, el que me confronta. Porque a medida que vamos haciendo esto, lo que cambia es que se ablanda el corazón, se frena la violencia, se expande la conciencia y nace, amigos, una ética verdadera, no de las normas, sino del encuentro con el otro. Y es ahí cuando empezamos a vernos mejor a nosotros mismos, porque el rostro del otro actúa como un espejo, porque al reconocerlo nos vamos reconociendo. Mirar verdaderamente al otro ser humano nos compromete. Darnos cuenta de que existe el otro no es una idea, es una transformación. Una forma de vivir, una forma de mirar, una forma de ser. Y si escuchamos de verdad, es también el primer paso para un mundo más justo, más tierno y más despierto. Por eso digo, debemos ser peregrinos, llevando mensajes de paz, de amor, ser peregrinos del amor y de la paz. Y ser peregrino no es solo caminar por un sendero físico, es vivir en camino, con el corazón ligero, los ojos abiertos,
y el alma disponible. Es saberse de paso, pero no por eso sin propósito. Es llevar en el andar un fuego sereno que ilumine sin quemar y que caliente sin imponer. Ser peregrinos del amor y la paz significa convertirnos en mensaje, más que en mensajeros. Decía Monseñor, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Cuerva, en la homilía de Corpus Christi, ¿no? Ser peregrinos, salir de nuestro lugar, salir de nuestra comodidad, de nuestro lugar de confort, caminar y llevar en ese corazón de peregrino la sencillez como un escudo contra la codicia, contra la vanidad, la compasión en ese compartir de ese pan, en la escucha empática como forma sagrada de presencia en el silencio interior, para no ser eco del ruido, sino voz del alma. La paz, no como pasividad, sino como firmeza, esa firmeza que no agrede. Y el amor, no como emoción pasajera, sino como esa decisión diaria de cuidar, de servir, de mirar. Ser peregrinos no es un camino fácil y no es solo caminar por un sendero físico. Es vivir en camino. Es vivir con el corazón ligero, con los ojos abiertos, con ese alma disponible. Y no te olvides que ser peregrinos nos sirve para llevar, para reconocer al otro, porque de esa forma, cuando ampliamos la mirada más allá de nuestro ombligo, cuando no solo estamos con el otro que me cae bien, con aquel que piensa igual que yo, aquel que es mi amigo, cuando ampliamos la mirada también con aquel que no piensa como yo, aquel que me incomoda, aquel que está en la calle o aquel que me confronta, ¿no? Y cuando comenzamos ese camino, empezamos a vernos, les decía hace un ratito, empezamos a vernos a nosotros mismos. Y se nos ablanda el corazón. Y ojalá que se frene tanta violencia, ojalá se frene tanta grieta, ojalá se expanda la conciencia. Y decía hace un ratito que ojalá nazca una ética verdadera, no de esas que tienen normas, sino de ese encuentro. El rostro del otro actúa como un espejo. Porque cuando reconocemos al otro, nos vamos reconociendo cada uno de nosotros. Por eso, darnos cuenta de la existencia del otro. Cuando nos damos cuenta, nos transformamos. Y si escuchamos de verdad, va a ser el primer paso para un mundo más justo, más tierno, más despierto. Ser peregrinos del amor y la paz. Llevamos la sencillez, la compasión, la escucha, el silencio interior, la paz y el amor. ¿Y a dónde vamos? A todos lados. ¿Saben por qué? Porque el mundo necesita peregrinos conscientes, que lleven gestos,
que no reciten discursos, sino que encarnen el mensaje, que no busquen convencer, sino despertar a cada uno con su presencia, ir donde haya prisa para llevar una pausa, ir donde haya odio para llevar humanidad, ser peregrinos, ir donde haya olvido para llevar una mirada, y donde hay un poder sin alma, sembrar humildad. Y tal vez nos preguntan quiénes somos. No necesitamos títulos ni banderas, porque lo que podemos decir es que somos caminante, que buscamos amar sin medida, que queremos servir sin ruido y que queremos dejar en cada paso que damos una huella de ternura. ¿Y saben qué? El mayor testimonio no será lo que decimos, sino cómo miramos, cómo respondemos, cómo respiramos y sobre todo cómo obramos. Ser peregrinos del amor y la paz es hacer de la vida misma, amigos, una oración en movimiento, una ofrenda, un gesto, ser una llama que no se apaga. Y en ese darse cuenta, también nos damos cuenta de que Dios camina con nosotros, como en el camino de... Y muchas veces no lo reconocemos. ¿Se acuerdan del camino de Emaús? Los dos discípulos caminaban tristes, confundidos, derrotados. Iban hablando de lo que había pasado con Jesús, de cómo se había roto su esperanza, y mientras hablaban, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron. Y así también nos pasa a nosotros. Dios camina con nosotros cada día en nuestras dudas, en nuestras pérdidas, en las rutinas más simples. Pero muchas veces nuestros ojos, nuestro corazón está velado por la prisa, el miedo, la autosuficiencia, la costumbre, la codicia, porque estamos esperando a Dios en lo extraordinario y no lo vemos en lo ordinario. Y Dios se hace compañero de camino, no se impone, no grita, camina al paso de nuestras heridas, nos escucha cuando estamos rotos, nos habla con paciencia, nos habla y nos explica la vida cuando sentimos que ya no entendemos nada. Y muchas veces, ¿qué es lo que te pasa a vos y me pasa a mí? Solo lo reconocemos después, cuando miramos hacia atrás y decimos, como decía Lucas, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? ¿Dónde camina Dios hoy con vos? Que quizás no estás viendo en ese amigo que te escucha sin juzgar, en ese silencio que te abraza cuando estás solo, en ese niño que a lo mejor te sonríe sin motivo, en el cansancio que te enseña a soltar el control, en la Eucaristía compartida o en el trozo de pan partido entre hermanos, o en esa pequeña alegría que te visita cuando ya no lo esperabas. Dios camina en lo roto, no está ausente en el sufrimiento, está más cerca que nunca, aunque no lo sintamos.
como en Emaús, se hace peregrino, se oculta para acompañar. ¿Y saben qué? Su presencia se revela cuando nuestro corazón, en vez de escaparse, se abre. ¿Y cómo lo podemos reconocer? Deteniéndonos. A veces hay que frenar para ver, escuchando la palabra, partiendo el pan, pidiendo ojos nuevos. Por eso, amigo, amiga, Dios no está lejos. No hay que subir al cielo. Él ya camina a nuestro lado, aunque no lo reconozcamos. Cuando finalmente lo vemos en un gesto, una palabra, una oración, te pasó a vos, me pasa a mí, el corazón se enciende, la tristeza se vuelve fuego y el camino que parecía de huida se convierte en regreso. Y ojalá, Señor, que en este nuevo día que comienza podamos aprender a verte no solo en lo alto, sino también en lo humilde, en lo frágil, en lo cotidiano. Ojalá que pueda abrir mis ojos para reconocerte en el rostro del que me habla, del que me molesta, del que me necesita y también del que me ama en silencio. Por eso no dejes que pasemos de largo sin darme cuenta de que sos vos quien camina a mi lado en la piel del otro. Danos un corazón que no juzgue, sino que escuche. Un corazón que no se encierre, sino que abrace. Ojalá, Señor, que pueda verte en el que sufre, en el que ríe, en el que calla o en el que simplemente está. Y cuando se me haga difícil, cuando el ego quiere ganar, recordame o recordanos que el otro también es tu cuerpo, tu templo, tu misterio. Que podamos, cada uno de nosotros, al mirar al otro, que podamos decir con verdad que Dios está acá. Amigo, amiga, espero haberte podido transmitir en este tiempo de estar juntos, a que encontraras un poco de paz y la puedas mantener. Que a partir de hoy puedas enfrentar tus miedos, a confiar en la fuerza que está dentro tuyo, a entusiasmarte un poco más con la vida, que ojalá sirva para amigarte con vos mismo, que puedas superar la adicción a la aprobación de los demás, a que aceptes tus limitaciones, tus defectos sin enojarte, a que puedas tomar más riesgos, aceptar el cambio, a cambiar de actitud, a que puedas hacer de la comprensión y del perdón tus prioridades, de poder aceptarte así como sos, a crecer aprendiendo de los encuentros, de los fracasos, a no idolatrar a nadie, a encontrarte con vos y con Dios. También que podamos ser peregrinos de la paz, llevando la paz, que nos demos cuenta de que Dios camina con nosotros y que el otro también es un templo del Espíritu Santo. Ojalá que podamos ver a Dios en esos amigos que nos escuchan sin juzgar, en ese silencio que nos abraza cuando estamos solos, en esos niños que sonríe o nos sonríe sin motivo, en el cansancio que nos enseña a soltar el control, en la Eucaristía compartida o en un trozo de pan partido entre hermanos. Dios no solo camina en lo alto, también camina en lo roto. Es mi deseo que el sol brille siempre cálido y fraterno en tu rostro, que la lluvia caiga suavemente entre tus campos, que el camino siempre salga a tu encuentro, que el viento siempre esté detrás de ti y hasta que nos volvamos a encontrar o a escuchar,
que Dios te sostenga con el puño de su mano. Amén. Hay dos maneras de difundir la luz: ser la lámpara que la emite o el espejo que la refleja. Bueno, queridos amigos, esto es todo por hoy en este programa de Compartiendo Vida del 26 de junio de 2025. Espero que te haya gustado. Agradezco a los oyentes. Agradezco a vos, te agradezco mucho a vos, Marina, por estar ahí, poder hacer este programa. Al padre Ricardo, a toda la comunidad, a todos los que trabajan en esa hermosa comunidad. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, será hasta el próximo jueves, con Julio ya empezando en este programa, Compartiendo Vida, por esta FM 105.1, Radio de la Parroquia María Madre del Redentor. Chao, hasta el jueves que viene, si Dios quiere.